Hola chicas, muy buenas noches, espero que estén muy bien, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, contarles que estuve pensando bastante en ustedes y bueno, genial que ya hayamos visto algunos trabajos durante esta semana y adicionalmente que me hayan ido comentando en relación a sus dudas, ¿ya? Dentro de las dudas que más surgieron fueron en relación a la secuencia didáctica en su ámbito terminológico y de cómo se debía aplicar. Si bien lo explicamos en las sesiones en pequeños grupos, me gustaría dejar este material a disposición para que lo puedan visualizar las veces que estimen conveniente, para que de esta manera puedan emplear los efectos de este trabajo. De todas maneras, les voy a hacer un recorrido, digamos, bastante amplio en lo que se refiere a la secuencia didáctica, con el objetivo de que esto les pueda servir para aplicación en otras asignaturas, porque a lo largo de la carrera van a tener que edificar experiencias educativas que, digamos, empleen esta lógica, ¿ya? Así que les voy a pedir que por favor pongan mucha atención porque es algo que puede parecer un poco complicado, pero en realidad no es nada de complicado, sino se trata más bien de estar un poco concentrada y de esta manera la van a poder aplicar 10 de 10, ¿ya? Así que vamos a partir hablando un poquito acerca de nuestra mejor amiguita, la secuencia didáctica. Como siempre, se va a agradecer la paciencia, ya que ustedes saben que mi computador en ocasiones no la da. Bueno, vamos a partir hablando acerca de qué es la secuencia didáctica, ¿ya? Según Carandel, la secuencia didáctica es un conjunto de actividades de aprendizaje interrelacionadas y encadenadas que se orientan a la elaboración de un producto final que responda, digamos, de manera satisfactoria a las prácticas de carácter sociales y culturales y les dan sentido, ¿ya? Y nos sirve para articular, digamos, los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, considerando factores como evidentemente las habilidades, los gustos, los intereses y las etapas del desarrollo biopsicosocial de los niños y niñas, ¿ya? Habíamos hablado, insisto, un poco de esto en las sesiones de clase, pero me queda, o sea, prefiero que esta información quede súper clara porque, como les digo, van a tener que seguir aplicándola a lo largo de toda su carrera, ¿ya? Entonces, para ser más contextualizado este taller, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se debería ver una secuencia didáctica, ¿ya? Entonces, vamos a partir con este ejemplo, que imaginemos que a través de, obviamente, ese análisis que ustedes hicieron del contexto, empleando todas las herramientas que se discutieron para aquello, detectamos que se necesita capacitar al personal docente en cuanto a los hábitos higiénicos. Yo le había dado un ejemplo cuando con algunos grupos utilicé este ejemplo, de que, por ejemplo, ustedes ven que un personal está realizando la limpieza de los genitales de una niña desde el ano hacia la vagina, lo que puede obviamente provocar infecciones. Entonces ustedes detectan que esto claramente es una problemática que pone en riesgo, digamos, la salud de los niños y las niñas y su integridad. De manera consecuente, deciden que van a capacitar al equipo educativo en lo que subyace a estas normas de hábito higiénico. Entonces ustedes deciden enfrentar esta situación creando a su amiguita la secuencia didáctica, ¿ya? Entonces, para aquello ustedes tienen que tener en consideración una serie de pasos, ¿ya? El primer paso sería pensar en lo que quieren lograr, perdón, con las actividades que van a implementar. Es decir, a ver, tengo este problema, entonces yo voy a implementar algunas actividades, pero ¿cuál va a ser el objetivo de toda esta actividad? Y ahí es cuando surge un poco la elaboración del objetivo general, ¿ya? Ya que esa es la idea del objetivo general, es decir, que este objetivo general permita respaldar estas otras pequeñas experiencias que ustedes van a realizar a lo largo de su secuencia didáctica, ¿ya? Entonces, ese es un primer paso que tienen que básicamente pensar en lo que quieren lograr, ¿ya? ¿Cuál va a ser el objetivo? Luego de aquello, como le había dicho, tienen que definir este objetivo general. Y el tercer paso sería definir los objetivos específicos por sesión que tengan una relación intrínseca con el objetivo general. Es decir, cada una de estas pequeñas sesiones que ustedes van a ir definiendo tienen que guardar una correspondencia con este objetivo general que ustedes detectaron que debían levantar en función a este análisis contextual, ¿no es cierto? Y a esta práctica que ustedes visualizaron. Y el cuarto paso sería explicitar algunos elementos que deben considerarse por sesión. Por ejemplo, tiempo, recursos, estrategias, etcétera. Yo sé que esto de momento se ve muy, muy abstracto, pero vamos a ver paso por paso, digamos, cómo se realiza para que quede 10 de 10, ¿ya? Entonces, primero, chicas, hay que partir pensando en cómo podemos redactar un objetivo de aprendizaje, ¿ya? Pero primero que todo, vamos a ir a lo primero, ¿cuáles son las importancias que tienen los objetivos de aprendizaje, ¿ya?
Les comento que formular objetivos de aprendizaje de manera coherente es muy, pero muy importante, y no lo olviden, porque ya que esto nos va a permitir plantear de manera clara y articulada, de manera precisa, obviamente, y que no quede ninguna duda, ninguna textura abierta en cuanto al lenguaje, es lo que consideramos pertinente de abordar con nuestros niños y niñas, ¿no es cierto? Entonces, básicamente los objetivos de aprendizaje facultan un trabajo de articulación con la evaluación, ¿tá? Porque nosotros, digamos, estamos intencionando experiencias educativas de aprendizaje, pero el objetivo de aquello es, digamos, que los niños y las niñas vayan aprendiendo en el proceso, ¿no es cierto? Entonces, en relación, perdón, a esta articulación con la evaluación, les quiero hablar un poco, así como lo vamos a ver muy en global, del decreto 67, que es un decreto que aplica para efecto de educación parvularia y busca, digamos, redirigir la mirada de la evaluación como una instancia pedagógica de proceso y no de producto o resultado. Es decir, en mis años, hace muchos años, se utilizaba un poco la evaluación así como ya, a ver, aprendiste o no aprendiste, lo vamos a ver en una prueba. En cambio, ahora se trata de ir monitoreando durante el proceso, entonces ahí, si se fijan, puede haber una primera correlación con el concepto de secuencia didáctica, que se trata de ir abordando, digamos, aprendizajes que subyacen a este objetivo general, pero de manera paulatina para, digamos, generar un mejor entendimiento y una aproximación de manera mucho más integral a lo que se quiere, digamos, intencionar pedagógicamente, ¿ya? Entonces eso es lo primero que tienen que tener en consideración. Esta secuencia didáctica está muy articulada con este decreto 67, que no busca medir los resultados, sino se centra más en el proceso, ¿ya? Ya que también es correspondiente con el enfoque edumétrico de la educación, que se refiere a que debe existir una transparencia de la evaluación, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos, chicas, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, cuando ustedes evalúen, van a tener que generar también indicadores de logro, ¿ya? ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes tienen que hacer un trabajo en la universidad, se les entrega una rúbrica, ¿no es cierto? Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje no sea arbitrario, sino que se explicite cada uno de los puntos que se van a evaluar y de qué manera. Bueno, con los niños y las niñas en educación parvularia opera lo mismo. Yo no le puedo pedir, por ejemplo, a un niño o una niña de segundo ciclo que reproduzca patrones con material concreto sin explicitar, digamos, cuáles son los niveles de logro de reproducir patrones. Por ejemplo, si lo hace de manera autónoma, si lo hace de manera acompañada. Todas esas cosas tienen que ir en los indicadores. Pero de momento no se preocupen por eso, porque eso no es lo que nos convoca en esta sesión. Lo podemos ver en sesiones posteriores y evidentemente lo van a tener que ver, porque en la medida, perdón, que vayan avanzando hacia los últimos años, van a tener que ser una muy pertinentes constructora de instrumentos evaluativos y cuando la agarran las manos van a cachar que de verdad es muy fácil. Solamente, como les digo, hay que ser un poco organizados, ¿ya? Entonces, lo primero que pensamos, decimos ya, hay que redactar un objetivo de aprendizaje, pero ¿cómo se tiene que ver? Es decir, ¿cuál es la nomenclatura que tiene que tener? ¿Ya? Les quiero comentar que no existe una nomenclatura específica, es decir, no hay manera que sean mejores que la otra, pero sí, por lo menos yo utilizo una que es muy clara, que en su momento yo la aprendí con la profesora May, ¿ya? Mientras estaba en mi último año de carrera. Y de mi consideración, esta es muy clara, muy precisa y les va a permitir, perdón, tener una bajada muy estricta, muy conceptual en relación a la evaluación y su indicador, ¿ya? Pero sin irnos más allá, vamos a partir por el tema de los objetivos de aprendizaje, ¿ya? La nomenclatura o en el fondo la forma, llamémoslo así, que debe tener un objetivo de aprendizaje es una habilidad que corresponde al contenido conceptual que se quiere tratar con los estudiantes, los y las estudiantes, un contenido procedimental que dice relación con cómo ellos van a ejecutar aquella acción o aquella habilidad, y finalmente un contenido actitudinal, ¿ya? El contenido actitudinal es, como dice su nombre, tiene que ver con la actitud que tienen los niños y las niñas, ¿ya? Quiero señalar desde ya que, por ejemplo, las bases curriculares, cuando ustedes toman un objetivo de aprendizaje, en muchas oportunidades no contiene el contenido actitudinal o no contiene el contenido procedimental. Ya eso es súper normal. Pero la idea es que si van a utilizar las bases curriculares, entiendan que es un objetivo de aprendizaje, pero aplica más bien de manera general, ya que cuando usted haga la bajada a sus objetivos de aprendizaje específicos, sí se espera que usted considere una habilidad, un contenido procedimental y un contenido actitudinal, para de esta manera digamos, evaluar de manera mucho más integrada los párvulos, entendiendo de que no solamente aprender la habilidad en lo medular, sino que también el tema de cómo educamos en cuanto a los valores está presente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya?
Entonces, vamos a pasar a lo primero es lo primero, ¿ya? Les voy a tratar de enseñar esto de la manera más clara. Insisto, les pido mucha atención para esto porque si lo ven una vez concentrada, lo van a entender a la perfección, ¿ya? Entonces, dijimos que el objetivo de aprendizaje debía considerar, ¿no es cierto?, una habilidad, es decir, la acción que esperamos que las personas realicen en la actividad solicitada. Me refiero a personas porque, por ejemplo, si ustedes edifican experiencias de aprendizaje con adultos, no son para adultos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, una habilidad, como les digo, tiene que ver con una acción, ¿ya? Entonces, cuando ustedes piensen en habilidad, automáticamente ustedes piensan en una acción. Entonces, dicen ya, la habilidad puede ser explorar, la habilidad puede ser morder, la habilidad puede ser conocer, la habilidad puede ser analizar, reproducir, reflexionar, ¿ya? Entonces, para esto yo les quiero presentar a una muy, muy, muy buena amiguita, que es la taxonomía de Bloom, que yo la he utilizado durante mucho, mucho tiempo en toda mi formación en pregrado y en mi formación en posgrado, y me ha dado muy, muy buenos resultados, ¿ya? Entonces, básicamente, esta taxonomía perdón, da cuenta de los niveles de apropiación que tenemos como seres humanos, considerando que existen habilidades que son más complejas de adquirir que otras que estarían como en un escalafón más bajo, ya que son un poco más sencillas. Vamos a verlo acá. Por ejemplo, para Bloom, la habilidad de recordar es más, digamos, sencilla que comprender, y comprender a su vez es más sencilla que aplicar, aplicar es más sencillo que analizar, analizar es más sencillo que evaluar, y vamos al último peldaño de esta pirámide donde está crear. Es decir, las acciones que subyacen a la creación son las más complicadas y por lo mismo están en la cima de la pirámide, ¿ya? Como les decía, hay habilidades que suponen mayor trabajo o dificultad que otras, por lo que es importante intencionar una actividad que sea coherente con los niveles de apropiación de los niños y de las niñas, ¿ya? Con ello no quiero decir que los niños no sean capaces de crear, muy por el contrario, o sea, sabemos que tienen un intelecto superior y son capaces de hacer cualquier cosilla. Pero a lo que me refiero es que es muy importante graduar esta experiencia de aprendizaje considerando estos gustos, intereses y habilidades, ya que es importante que las actividades sean contextualizadas para no generar frustración. Que por otro lado, por ejemplo, no sean demasiado sencillas porque o si no le va a resultar poco desafiante a los niños y niñas, y lo más como frecuente que pasa es que no pescan, ¿ya? Entonces, como les comento, les presento a su amiguita la taxonomía de Bloom, perdón, pero pueden utilizar otras taxonomías como la de Marzano y Kendall, que también son sugerencias, ¿ya? Entonces, bueno, como les contaba, Bloom tiene distintos escalafones y esto les va a servir más o menos de repente cuando quieren pensar en un verbo, en una acción, para determinar cuál va a ser la habilidad de su objetivo de aprendizaje. A veces a uno no se le ocurre nada, ¿no es cierto? Y eso es muy frecuente. Entonces, yo me voy acá y pueden buscarlo así en Google, taxonomía de Bloom, y aquí, por ejemplo, aparecen algunas habilidades que subyacen a la acción de recordar. Por ejemplo, elegir, copiar, definir, decir, citar, leer, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también, por ejemplo, hay otro listado de habilidades o verbos que subyacen a la acción de comprender y así sucesivamente, ¿ya? Si se dan cuenta, esto más que nada como para orientar su proceso de enseñanza-aprendizaje y para que monitoreen que sean acorde a los ritmos de aprendizaje de los niños y de las niñas, ¿ya? Entonces, eso es una primera consideración que pueden tener en relación a la habilidad. Como les digo, la habilidad supone una acción y cuando de repente no se sientan iluminados, utilicen estas taxonomías porque las van a poder orientar en relación a qué es lo que ustedes realmente quieren intencionar con los niños y niñas, ¿ya? Lo segundo que tiene que tener en consideración es el contenido, ¿ya? Y el contenido tiene que ver con lo que se quiere intencionar, ¿ya? Es decir, tenemos una habilidad y tenemos qué es lo que queremos hacer con esa habilidad, ¿ya? Y esto lo voy a definir en términos un poco más escolares para que se entienda bien la idea, sería algo así como la materia, ¿ya? Es como decir, ¿qué es la materia que vamos a abordar a través de distintas habilidades, ¿ya? Algunos ejemplos serían, por ejemplo, para segundo ciclo podría ser patrones, el tema de, como por ejemplo, la habilidad que sería reproducir, el contenido que sería patrones. Podría ser, por ejemplo, la higiene, podría ser la seriación, podría ser la segmentación, etcétera, 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 ¿ya? En consideración a aquello, deben tener súper claro que como estamos, digamos, situándonos en este momento en el primer ciclo, los contenidos del primer ciclo son mucho más amplios que los contenidos del segundo ciclo, porque ya hay como un desarrollo cognitivo, no digo que en primer ciclo no lo haya, pero en el segundo ciclo más orientado hacia como una visión escolarizante. No digo tampoco que todos los educadores lo hagan de esa manera, pero se tiene un poco esta concepción desde muchas aristas de que el niño debe ser preparado para la escolarización y por lo mismo se intencionan algunos tipos de aprendizaje, por ejemplo, segmentación silábica, por ejemplo, seriación, etcétera, etcétera.
Entonces, en primer ciclo, como les comento, los contenidos son mucho más amplios, y no es necesario vincularlo a una actividad rectora, ya como encasillarlo en un tipo de contenido específico, ya que como ustedes ya saben, en este periodo los niños están sumamente con su sentido a full, etapa sensoriomotriz en términos piagetanos, y por lo mismo deben aprovechar esta instancia para la exploración y para descubrir el mundo y apropiarse de él a través de sus sentidos. ¿Ya? Entonces tendríamos esto segundo que corresponde al contenido. Y finalmente tenemos la actitud, ¿ya? 13.13. El contenido actitudinal no siempre aparece de manera expresa, como se comentó con antelación, en los objetivos de aprendizaje. Sin embargo, se puede inventar, obviamente, dependiendo de lo que ustedes quieran intencionar, o inferir dependiendo de la necesidad del contexto, ¿ya? Algunos ejemplos serían, por ejemplo, realiza la acción con una actitud respetuosa ante el equipo educativo, realiza la acción dando un correcto uso al material, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como se dice, tiene que ver más que nada con la actitud, ¿ya? Entonces, ahora sí, entendiendo esto un poco, cuál es la manera de formular los objetivos de aprendizaje, nos vamos a ir a algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, vamos a volver al ejemplo inicial de los hábitos higiénicos, ¿ya? El objetivo general podría ser, por ejemplo, analizar las prácticas higiénicas del equipo docente manteniendo una actitud respetuosa. Piensen ahí la habilidad que estoy utilizando la habilidad de analizar, considerando que igual ya estoy trabajando con personas adultas, entonces pienso inmediatamente que ellas sí son capaces de generar un análisis más exhaustivo en lo que respecta a las prácticas higiénicas del equipo docente, ¿ya? Tenemos también el contenido actitudinal, que es manteniendo una actitud respetuosa, y tenemos el contenido procedimental, ¿no es cierto?, que son las prácticas higiénicas del equipo docente. Es decir, la acción, analizamos qué es lo que vamos a analizar, es decir, cuál va a ser el contenido, las prácticas higiénicas. Finalmente, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una actitud respetuosa, ¿ya? Entonces, como vemos, insisto, existe esta habilidad de analizar que está en amarillo, un contenido que está ahí en morado, que son las prácticas de higiene, y una actitud que corresponde a esta actitud que les señalo respetuosa. Entonces, en relación a este objetivo general, yo podría generar unos objetivos específicos, los cuales podrían ser, por ejemplo, en la sesión número 1, conocer los hábitos higiénicos que practican las educadoras del nivel. Como ven, le mostré delante la taxonomía de Bloom, conocer es como de los niveles más básicos, así que sería digamos, una actitud que no tiene ningún tipo de complejidad, ¿ya? Es decir, se puede hacer perfectamente y no sería, digamos, complicado de instaurarlo. En una segunda sesión, imaginemos que yo quiero modelar hábitos higiénicos pertinentes con las educadoras del nivel. Por ejemplo, yo le digo, oye, Pedrita, mira, eso que estás haciendo de limpiar la vagina de la niña desde el ano hacia la vagina, valga la redundancia, no está bien. Por esto, infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo a través de modelaje, que es una estrategia, básicamente le muestro, mira, tienes que limpiar así, ¿ya? Eso sería una segunda sesión. Y en una tercera sesión podríamos, por ejemplo, reflexionar en torno a las prácticas adquiridas por las educadoras, perdón, del nivel. ¿No ven que ya acá estamos haciendo una acción mucho más compleja de reflexionar? Ya no estamos abordando, por ejemplo, el conocer o hablar simplemente algo, sino que estamos usando toda nuestra función cognitiva, estamos activando nuestro lóbulo prefrontal para reflexionar, ¿ya? Entonces, quiero que se queden con eso, que básicamente la secuencia didáctica es lo que permite articular los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la manera más idónea, desde mi perspectiva, es hacerlo a través de un objetivo general y desglosando con objetivos específicos dependiendo de lo que se quiera intencionar en cada sesión. Como ven, cada una de estas sesiones permite en el fondo generar el análisis de las prácticas higiénicas del equipo docente, manteniendo una actitud respetuosa que fue nuestro objetivo general. Eso es una manera, ¿ya? Existen otras maneras de hacerlo, por ejemplo, definiendo solamente un objetivo específico, y a partir de ese objetivo específico ir graduando por complejidad, ¿ya? Puede ser graduar por habilidad o puede ser graduar por contenido. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo para que quede súper eh, bien definido, ¿ya? Imaginemos que voy a tomar por objetivo de aprendizaje expresar de manera vocal, gestual o corporalmente distintas necesidades o emociones, como alegría, miedo, pena, entre otras. Ese es un contenido de primer ciclo de las bases curriculares, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad la vamos a graduar por contenido, ¿ya? Es decir, vamos a utilizar las mismas habilidades, es decir, el verbo rector, vamos a utilizar el mismo contenido del respeto, de la actitud respetuosa, ¿ya? Es decir, el contenido actitudinal,
pero vamos a ir graduando por contenido, digamos, como más complejo a contenido más, o sea, perdón, de contenido más sencillo a contenido más complejo, o puede guardar un mismo nivel de contenido en cuanto a la dificultad, pero con distintos contenidos. Lo vamos a ver ya. Ya imaginemos que entonces ese es mi objetivo, ya expresar vocal, gestual o corporalmente distintas necesidades o emociones. Entonces decimos, ya, para la primera sesión voy a utilizar el objetivo de aprendizaje específico que va a ser expresar vocalmente distintas necesidades con una actitud respetuosa. Es decir, hay un enfoque desde solamente lo vocal, ¿no es cierto? Porque estamos, digamos, ignorando en este momento el gestual y lo corporal. En un objetivo de aprendizaje 2, que imagínense, el 1 lo hicieron el lunes, el miércoles hacen expresar gestualmente distintas necesidades con actitud respetuosa. Si se fijan, es la misma habilidad, es decir, expresar, pero en esta oportunidad tienen que expresarlo de manera gestual, ya no es vocalmente, sino que es gestualmente. Pero la misma actitud que sería con una actitud respetuosa. Y en una tercera sesión, imaginemos que la implementamos el día viernes, expresar corporalmente distintas emociones con una actitud respetuosa. Si se fijan, nuevamente varía el contenido, porque pasamos de expresar vocalmente la primera, a expresar gestualmente, perdón, la segunda, a expresar corporalmente. Entonces, si se fijan, es exactamente la misma habilidad, es exactamente la misma actitud, pero cambia el contenido, ya que eso también es pertinente. Entonces, síntesis, como les expliqué con antelación, no existe ninguna nomenclatura así, ustedes tienen que usar esta porque con esto van a ser Jesucristo, no, sino que tienen que considerarlo dependiendo de la necesidad de su contexto educativo, ¿ya? Siempre eso va a ser lo que va a regir. Entonces, como ven, no tiene absolutamente nada, pero nada de complicado, solo tienen que ser bien organizadas y apoyarse de las taxonomías en caso de que no se le ocurra algún verbo o que realmente a través de como su lenguaje puedan decir, ahí se parece esta palabra, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es que los niños conozcan, pero no específicamente eso. Entonces ahí ustedes van a Bloom o a Marzano y Kendall y de ahí pueden decir, de verdad se adapta más, ¿ya? Recuerden que la habilidad y contenido deben guardar relación con los ritmos de aprendizaje y las singularidades de cada niño o niña, porque si no, no tiene ningún sentido. Es decir, todo lo que van a estar haciendo no tiene ningún sentido. Les voy a contar una anécdota, ¿ya? Que no tiene nada que ver. Bueno, tiene un poco que ver. Sucede que cuando estuve haciendo mi práctica profesional en el Cerro Litre en Valparaíso, iba, bueno, todos los días a implementar, después pasó todo el estallido social, entonces no era obligatorio ir al centro educativo, pero yo iba igual porque me quedaba muy cerca de la casa y me encantaba. Entonces después cuando terminó el primer semestre y yo fui a ver el primer día del segundo semestre a los niños y a las niñas, me dijeron, un niño me dijo, el Maxi, me dijo, oye, ¿dónde estabas? Y fue hermoso para mí porque me di cuenta que todo el trabajo que había hecho por detrás había tenido sentido, ¿no es cierto? Porque ya me consideraban parte de ese contexto y por lo tanto se podía reflejar en eso de, oye, ¿dónde estaba? O sea, ¿por qué no estabais con nosotros si seguimos con el otro equipo educativo, ¿no es cierto? 3 años. 3 años tenía Maxi. Y bueno, eso es como un poco para recordar, insisto, que la habilidad de contenido deben guardar relación con el ritmo de aprendizaje de los niños y las niñas, porque si no, no tiene ningún sentido y van a estar haciendo un trabajo que, con todo respeto, no va a servir para nada, ¿ya? Y una buena redacción de los objetivos de aprendizaje les va a permitir articular de mejor manera su instrumento evaluativo, ¿ya? Lo vamos a ver igual un poco. De momento ustedes no tienen que generar instancias evaluativas, pero lo vamos a ver así muy en breve porque lo van a tener que hacer en algún momento de la universidad y entre antes lo aprendan, chicas, y lo ejerciten mejor, ¿ya? Y esto guarda estrecha relación con los métodos globalizadores que se usan actualmente, que se trata de proponer unidades didácticas, eso es como a grandes rasgos, ya que permiten articular los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Como vemos, la secuencia didáctica permite esta articulación, entonces les va a servir el resto de su vida, ¿ya? Y ahora, pasando finalmente un poquito a lo que los instrumentos de evaluación, insisto, esto es importante que lo aprendan en algún momento de la carrera, así que vamos a hacer como una pequeña reseña para que quede claro. Aquí el instrumento de evaluación que yo creé fue una escala de apreciación, ¿ya? Como les había comentado anteriormente, es muy importante generar indicadores que den cuenta de qué se entiende por cada una de las cosas que decimos. ¿Por qué? Porque lo que les contaba también del enfoque edumétrico de ser transparente con los y las estudiantes, ¿ya? ¿No es cierto? Como, o si no, se va a evaluar muy arbitrariamente y eso no es lo que queremos, porque no nos vamos a convertir en lo que juramos destruir, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos, volviendo al ejemplo,
El objetivo de aprendizaje específico, expresar vocalmente distintas necesidades con una actitud respetuosa. Tenemos nuestra habilidad, tenemos nuestro contenido procedimental y tenemos nuestro contenido actitudinal. ¿Ya? Entonces, yo voy a utilizar mi escala de apreciación con distintos niveles de logro. Logrado, medianamente logrado, no logrado, ausente. ¿Ya? Entonces, primero, si voy a utilizar criterios de logro, defino qué significa cada uno de esos criterios de logro, porque qué logrado, qué significa, no sé qué significa logro. Entonces ahí, por ejemplo, logrado significa que realiza la acción de manera autónoma. Medianamente logrado, realiza la actividad con apoyo de un adulto y por lograr, porque ya el no logrado ya no se usa, perdón, el no logrado, no realiza la acción y la ausente, ¿ya? Entonces, miren, acá vamos a ver los indicadores. Imaginemos que para expresa vocalmente distintas necesidades, o sea, una persona que le expresa vocalmente distintas necesidades y yo le pongo logrado o no logrado, o sea, no se entiende, ¿no es cierto? ¿Qué rayos significa expresar vocalmente distintas necesidades? Entonces ahí usted genera su indicador. Por ejemplo, expresar vocalmente distintas necesidades significa que emplea balbuceo o palabras para expresarse y significa que se infiere que son necesidades a través de las emociones que los niños van proyectando, ¿no es cierto? Entonces, esto permite encauzar expresarse vocalmente distintas necesidades. Antes no sabíamos lo que había que evaluar, porque solamente sabíamos que teníamos que ver si se expresaba vocalmente distintas necesidades, pero ahora ya sabemos a qué se refiere cuando decimos expresar vocalmente distintas necesidades. Y con una actitud respetuosa, que por ejemplo podría ser no lanza el material, no golpea o rompe, destruye el material. Ahí depende de la actividad que ustedes estén, digamos, poniendo en ejecución. Por ejemplo, una actitud también podría ser respetuosa como mantiene un trato de respeto con el equipo educativo. ¿Ya? De todas maneras, este tema de la actitud respetuosa se utiliza más en segundo ciclo cuando ya hay una apropiación lingüística como más aumentada, mayor acervo lingüístico, exacerbada en los niños y las niñas. ¿Ya? Entonces, de repente, estos criterios no se utilizan mucho. ¿Ya? Entonces, bueno, eso, chicas. Quédense aquí con lo principal, que es básicamente cómo redactar los objetivos de aprendizaje, porque eso es lo que les va a servir para generar prácticas que sean muy, muy pertinentes. Así que eso, les dejo muchos cariños y que les vaya bien y denlo todo, por favor. Hasta luego.